Debes aprender a aplicar la disciplina correctiva a cada situación dependiendo de la motivación detrás del acto. Y una vez que este círculo está establecido, la vida familiar se vive de manera segura y tranquila, porque ya todo el mundo sabe lo que esperan de él, los niños saben cuáles son las reglas, han sido enseñados, saben qué esperar si traspasan el límite, y así poco a poco se va fortaleciendo el carácter de los hijos, y ahí es donde aprenden la humildad y el sometimiento mientras su carácter se va desarrollando. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola, mamá verdadera, qué bueno que estás aquí acompañándome hoy para seguir con el tema de la disciplina. Este episodio sigue al anterior, así que si no lo has escuchado aún, te pido que lo hagas primero para que tengas un mejor contexto para lo que estaremos hablando hoy. Y en el anterior hablábamos de la teología bíblica, de toda esta doctrina detrás de la disciplina para entrenar a nuestros hijos en el camino de la vida. Y les ilustraba la idea con un círculo, donde el centro del círculo es el camino de la vida, de la seguridad, y fuera del círculo es el camino de la desobediencia o de la muerte, como dice Proverbios. Cada niño es pecador y debe ser instruido de cerca por sus padres para que se mantenga dentro de los límites de ese círculo. Y por tanto hay que establecer límites alrededor para que esté protegido de las brechas que lo puedan llevar por el camino errado. Y para muchos niños es necesario levantar entonces barandillas alrededor de este círculo. Hará falta un elemento de fuerza o un elemento disuasivo para evitar que salga por la brecha. Un elemento disuasivo no es abusivo y tampoco se aplica con ira, ya sea verbal o física. En este proceso que se lleva a cabo consistentemente día a día, el niño irá aprendiendo o la niña irá aprendiendo a hacer decisiones correctas. Y muchas mamás no son efectivas en la disciplina porque no han entendido el concepto detrás. Y encima de esto han abrazado métodos psicológicos para entrenar o disciplinar con temor. Muchas veces yo veo mamás usar estos métodos inefectivos y su niño o niña continúa en la misma conducta desobediente, en la misma conducta desafiante o rebelde, pero ellas terminan perdiendo la paciencia porque eso es lo que produce esa desobediencia en las mamás. Produce impaciencia, produce irritación, produce ira. Entonces, se la pasan dando una serie de advertencias, una tras otra, pero nunca vemos las consecuencias y el niño o niña sigue haciendo lo mismo sin hacer caso de las advertencias. Entonces, en lugar de imponer tu autoridad, la mamá sigue entonces usando el mismo método una y otra vez, tratando de llamar verbalmente la atención al niño, ofreciendo consecuencias que nunca llegan, tratando de entretenerlo para que cambie de actitud o deje de hacer lo que está haciendo y en fin, hasta que finalmente ella le grita al niño para ventilar su frustración y su ira. Pero esta manera de disciplinar no es efectiva. Tampoco es la disciplina bíblica. Entonces, en el caso de la vara, que vamos a llegar ahí eventualmente, por ejemplo, esta viene a delimitar una línea que ellos no deben cruzar. Y se usa especialmente con niños pequeños, entre 1 y 4 años o 5 años. Y este elemento disuasivo de fuerza va a limitar la conducta del niño y le va a enseñar cómo vivir en el centro del círculo. Y los niños van internalizando la lección poco a poco. En caso de desobediencia a la autoridad, ya sea una actitud desobediente o desafiante o rebelde, la vara funciona como una plancha caliente. Fíjate que cuando tú tocas una plancha caliente, tú no quieres volver a vivir esa experiencia. Me ha pasado a mí cuando estoy planchando. Tú la tocas y quitas tu mano rápidamente y no quisieras que vuelva a suceder. La disciplina bíblica de la vara es tan eficaz que no nos debe sorprender que Satanás intente continuamente engañar a las familias para que piensen que lo que le están haciendo a sus hijos es un daño y es abusivo. De hecho, la pela o la vara es tan efectiva en construir el círculo que mientras tus hijos crecen y ven hacia atrás, se dan cuenta de que el uso de la vara fue positivo para ellos y solo constituyó un pequeño porcentaje de su vida. Yo lo viví en mi propia vida y eso que mis padres no eran creyentes bíblicos, eran católicos, pero entendían que a veces hacía falta una vara.
y no me la daban apropiadamente como yo les voy a enseñar a ustedes en este episodio o en el próximo. Sin embargo, aún mal usada, no abusivamente, pero no consistentemente, hizo un efecto en mí. Y yo no recuerdo eso como abuso, sino como yo me merecía esa vara en ese momento. Entonces, de manera que mientras van creciendo en edad tus hijos y madurando, tú vas a ver cómo esta instrucción les permite a los jóvenes ya haber aprendido a gobernar su propia conducta. Este entrenamiento les ayuda a desarrollar autocontrol, les ayuda a ser autogobernados, que es tan importante, y les ayuda a aprender a hacer decisiones sabias. Como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Y muchos padres y madres, y quizás tú estés ahí, piensan que solo razonando con sus hijos pequeños pueden hacer que ellos cambien su conducta o le obedezcan. Ay, mi niño, no hagas eso. Mira que si haces eso te puedes hacer daño. No, mira, tú tienes que oírme, tú tienes que hacerme caso, tienes que obedecer. Piensan que así van a hacer un cambio, pero se encuentran frustrados muy rápidamente cuando el hijo no está interesado en escucharlos. Y no solo es un método inefectivo, sino que no le enseña a los niños que el pecado tiene consecuencias. Cuando nosotros pecamos delante de Dios, insistimos en ese camino, Dios trae consecuencias a nuestras vidas. Él no solamente nos lo recuerda una y otra vez en la palabra, como lo hace, pero también trae consecuencias. Mira lo que dice Proverbios 29:19. Un siervo no aprende solo con palabras. Aunque entienda, no responderá. A veces hay que tener un elemento disuasivo fuerte y firme para que el niño deje la conducta pecaminosa o desobediente. Y como les comentaba en el episodio anterior, hay padres que hacen lo posible por distraer a sus hijos cuando buscan hacer decisiones equivocadas, ignorando totalmente la instrucción bíblica sobre la disciplina, porque ellos quieren tener el círculo de protección, pero no están dispuestos hacer lo que hace falta para construirlo adecuadamente, y entonces fallan en establecer la autoridad en la vida de sus hijos y establecer esos límites fuertes para ellos, esas vallas. Y no es que no hayan límites, por supuesto que ellos quieren que sus hijos los tengan, pero fallan en construirlos consistentemente. Y el construir el círculo no requiere de mucho esfuerzo si se empieza temprano en la vida de los niños. Recuerden que el Señor desea que tengamos un orden familiar para manejar nuestra familia, para criar a nuestros hijos, para entrenarlos, no solamente reaccionar en momentos de crisis. Hay procedimientos bíblicos que Dios nos ha mostrado que podemos usar para levantar a nuestra familia. Entonces, como mamá, tú tienes la encomienda de criar a tus hijos en 3 áreas básicas. En el cuidado de su mente, en cómo la domina, cómo la maneja, cómo él piensa, lo que él sabe, su conjunto de pensamiento y de conocimiento. Su voluntad tiene que ser afectada y sus emociones. Y en esto se reduce eso que tanto oímos de pastorear el corazón de tus hijos. El corazón se compone de la mente, de la voluntad y de las emociones. Entonces nosotros tenemos que estar muy al tanto de esas 3 cosas. Y cada vez que tus hijos manifiestan una conducta errada o desobediente, o aún obediente, va a envolver las 3 áreas. Y si nos entrenamos, si tú te entrenas a observar cada situación de acuerdo a ese filtro, siempre vas a saber cuál método de disciplina vas a aplicar. Por ejemplo, mira, a nivel de la mente. Este nivel tiene que ver con lo que los niños saben o conocen. Y muchas veces los niños no se comportan correctamente simplemente porque ignoran la conducta adecuada. Si ese es el caso, sencillamente ahí no le puedes dar con la vara si hacen algo mal, porque es que ellos no conocían la regla o no conocían el camino correcto. Así que lo debes manejar a nivel de su mente y enseñarle lo que debe aprender. Por ejemplo, tu niño tira a la lavadora marcadores o crayolas, como le dicen, y ahora tú lavas la ropa con esas crayolas, o quizás la tiró en la secadora y se derriten en la secadora y dañan la ropa. Posiblemente vas a estar muy airada cuando veas tu ropa toda dañada, pero no puedes pegarle a tu niño por eso. Tú tienes que instruirlo. Tú tienes que reemplazar esa ignorancia con enseñanza. Mira, mi hijo, eso no se puede hacer. Mira por qué, mira lo que pasó.
tú te pasas un rato enseñándole la consecuencia de eso que él hizo. Ahora bien, si la semana siguiente él vuelve a hacer lo mismo, ya no es ignorancia, ahora es desobediencia y ya tú lo vas a manejar diferente, ¿entiendes? Entonces, a nivel de la mente, a nivel de la voluntad, tiene que ver con su decisión de obedecer o rebelarse. Implica que ellos saben lo que tienen que hacer, pero desobedecen, como en el caso de que vuelva a tirar los marcadores en la lavadora o la secadora. Y aquí es donde entra la disciplina. Su desobediencia, su rebelión, su actitud desafiante o quizás los lleva por el camino de las consecuencias. Y por eso aquí tú tienes que emplear corrección. Y vamos a hablar luego de la corrección física o corrección verbal. Vamos a llegar ahí. El entrenar la voluntad va a envolver un proceso de amonestación, de exhortación, un momento de enseñanza también, dando seguimiento a los episodios voluntariosos con corrección y con disciplina cuando sea necesario. Y muchas veces los niños no obedecen por una debilidad de carácter. Muchas veces las cualidades de carácter deben ser tomadas en cuenta, sin embargo, cuando aplicamos esta disciplina física, por ejemplo, porque pueden involucrar la voluntad y en ese caso requerir una disciplina. Por ejemplo, si tu niño no organiza su habitación, que tú le dijiste, mira, pon en orden tu habitación, y él no lo hace, podría ser una debilidad de carácter como la postergación, o quizás es holgazán, y no necesariamente sea rebelión o desafío, aunque sí pudiera llegar a ser, si tú le has dicho ya 7 veces que arregle su habitación y le estás esperando que lo haga y no lo hace, ya ahí es un desafío. Pero si tú notas que él es holgazán, que es lento o que posterga las cosas, tienes que instruirlo también. Y si siguen esa conducta, ya entra la parte de la disciplina que tú vas a tener que ir viendo en su corazoncito. Por eso es tan importante estar observando y siguiendo el corazón de cerca para tú entender en esos momentos, ¿esto es una desobediencia o esto es postergación? Lo cual debe ser entrenado, pero habrá un momento donde esa postergación se convierte en desobediencia y hay que disciplinarla. Entonces, a nivel de las emociones, eso tiene que ver con la forma como ellos manejan las situaciones. Ellos saben lo que tienen que hacer. Vamos a usar el ejemplo del niño en la habitación, pero están desmotivados, no tienen motivación, sus emociones están tristes, no sabemos qué le pasa. Ahí hay que alentarlos, no disciplinarlos, pero de nuevo, tú tienes que conocer a tu niño y saber por qué él está obrando como está obrando. Porque no debes disciplinar a un niño que solo está desmotivado. Ese niño necesita que su corazón sea reenfocado y ser dirigido de nuevo a confiar en el Señor, a obedecer. Y una disciplina en ese momento solo provocaría más desconsuelo. Ahora bien, si apelamos a sus sentimientos cuando es su voluntad la que está desafiante, no estaremos haciendo mucho avance. Pudieran estar sintiéndose muy emocionales mientras están consumidos en su desobediencia o su egoísmo, ¿verdad? Por ejemplo, si tu niño llora porque no quiere prestar un juguete y tú le dices, sí, préstale ese juguete a tu hermanita. No, y empieza a llorar y no quiere. Sus emociones están descontroladas. Eso quiere decir que él está siendo egoísta y no quiere prestar su juguete y eso va a requerir disciplina. Entonces ahí fíjate cómo la disciplina va cambiando. Entonces ahí él no necesita aliento, necesita amonestación y necesita instrucción inmediata. Eso es muy importante, mamá que me escuchas. Toda consecuencia, ya sea recompensa o disciplina física o verbal, tiene que ser inmediata para que haga efecto. Imagínate que tú te quemes con la plancha caliente, pero tú no sientas el calor hasta mañana. Tú te olvidó qué fue lo que te causó el dolor. Entonces necesitas hacerla inmediata siempre. Así que debes aprender a aplicar la disciplina correctiva a cada situación dependiendo de la motivación detrás del acto. Y una vez que este círculo está establecido, la vida familiar se vive de manera segura y tranquila, porque ya todo el mundo sabe lo que esperan de él, los niños saben cuáles son las reglas, han sido enseñados, saben que si traspasan el límite van a ser confrontados siempre, no va a haber excepción, saben qué esperar si traspasan el límite y así poco a poco se va fortaleciendo el carácter de los hijos y ahí es donde aprenden la humildad y el sometimiento mientras su carácter se va desarrollando.
Algún día nosotros como padres vamos a estar fuera de la película de sus vidas y ellos deben haber internalizado lo que significa vivir con límites, vivir con autogobierno. Y este proceso de internalización es lo que fomenta la autodisciplina en ellos. Así que como madres debes recordar que construyes estos límites solo por un tiempo, porque van a ir creciendo en edad y vas a ir cambiando la manera como tú los vas a ir confrontando en su pecado. Y algunos niños son muy voluntariosos y a veces nos tendremos que encontrar retomando algunas cosas de nuevo porque vuelven a su mal camino. La realidad es, mi hija, que no es complicado disciplinar, pero lo que sí requiere es convicción bíblica, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere determinación y consistencia. Y va a requerir además que ellos vean roles correctos en el matrimonio, corazones ordenados, apacibles, confiados y entregados a Dios, en comunión con Dios. La primera que debe disciplinarse a sí misma eres tú, porque tú no puedes disciplinar a otros si tú no estás disciplinada tú misma. No puedes entrenarlos correctamente. Aplicar la disciplina empieza por disciplinarte a ti misma primero. Asegúrate siempre también de hacer lo que prometes que vas a hacer. Si es una recompensa o es una consecuencia, que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Y si en algún momento te equivocas, aplicando una disciplina específica, simplemente pide perdón y comienza de nuevo. Es una carrera larga, mi hija, es un maratón, especialmente cuando tienes niños de diversas edades, porque cada uno estará en un nivel de disciplina diferente. Quizás al pequeño todavía tú le estás dando con la vara, al más grande ya ahora son consecuencias de quitarle beneficios o recompensas. En fin, es una carrera definitivamente y va a requerir fortaleza, obediencia, fe y perseverancia. Pero si te decides a seguir este camino de la disciplina bíblica, vas a ver bendiciones en el camino. Y el seguir este diseño no va a garantizar que tus hijos sean creyentes. Eso tienes que tenerlo claro, porque solo Dios puede hacer es que esto ocurra. Pero si haces tu parte en entrenarlos, como siempre te decimos, le habrás dado a tus hijos un regalo precioso que les va a traer beneficios de por vida, porque no hay nada más carente en la generación de hoy que personas sin autogobierno, personas indisciplinadas, personas que no tienen dominio propio. Eso es lo que vemos a la generación de hoy tener, y es porque han sido padres que compraron toda esta ideología psicológica para criar y han perdido la gran oportunidad de criar a sus hijos en la disciplina del Señor, sobre todo si son creyentes. Así que espero que esto haya sido de bendición para ti. En el próximo episodio voy a estar hablando más específicamente de el tipo de disciplina, ya sea verbal o física, y voy a hablar más específicamente de la vara y de cómo aplicarla, y voy a incluir también objeciones que surgen para su uso, pero quería primero establecer este fundamento. Así que si esto ha sido de bendición, compártelo con otras y sigue esta conversación con otras mamás o alguna anciana de tu iglesia para que puedan pensar en qué área yo debo cambiar o en qué área puedo mejorar mi disciplina. Y no te desanimes, como siempre te digo, no te desanimes. La carrera es larga, pero Dios está contigo y Él te va a dar la gracia que necesitas para cada etapa y para cada situación. Así que ora, pídele a Dios sabiduría, que Él la da en abundancia, y habla con otras y habla con una anciana para que te ayude y ore por ti. Así que espero que haya sido de bendición esto y será hasta un próximo episodio de Que Amen a Sus Hijos. Dios te bendiga. Que Amen a Sus Hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.